Profesora Francia Jenny Moreno Zapata, muy buenas tardes. Bienvenida aquí a la revista Spondylus de la Universidad Andina Simón Bolívar y a la Cátedra UNESCO de Estudios Afroandinos. No, le agradecemos inmensamente por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias, profesor Santiago, a usted por esta invitación, que es tan importante, sobre todo porque viene de la Universidad Andina y de la revista Spondylus. Agradezco mucho la invitación y estoy muy contenta de participar en esta entrevista. Bueno, profesora, pues vamos a hablar sobre las reparaciones históricas, ¿cierto? Comencemos por, ¿usted qué entiende por reparaciones históricas? Pues el tema de las reparaciones históricas es uno que se ha desarrollado desde el derecho internacional humanitario, desde los derechos humanos, desde tiempos recientes, como un conjunto de políticas, de respuestas que se tienen que dar frente a hechos que ocurren en donde los derechos de las personas se ven lesionados, vulnerados de manera grave y que es necesario tomar en cuenta que esa manera de vivir de las personas tiene que restaurarse y volverse a poner en el lugar en el que estaba. Las reparaciones históricas suelen exigir unas respuestas del Estado, porque el Estado tiene la obligación efectivamente de mostrar que dentro de esta construcción de lo que entendemos por sistema judicial, sistema jurídico, tiene que satisfacerse las necesidades de todos los individuos, de todos los seres humanos y de todos los colectivos, y que el tratamiento de las personas tiene que ser de manera igualitaria y respetuosa. En esa medida se pueden exigir entonces acciones por parte de los estados cuando esos derechos se ven vulnerados o se ven transgredidos, pero también se pueden exigir respuestas de particulares cuando son los particulares quienes están generando estas vulneraciones a los derechos de individuos o colectivos de manera lesiva y que están haciendo que sus derechos no se puedan gozar de manera plena y un ejercicio absoluto como debería ser. Entonces, vemos que estas tendencias del derecho internacional humanitario lo que pretenden es garantizar que tanto los individuos como los colectivos puedan tener el acceso pleno al el libre ejercicio de todos los derechos que las normas y las constituciones les otorgan y los reconocen. Bueno, profesora, fundamentado en el derecho consuetudinario, en el derecho propio, las comunidades afrodescendientes en América Latina, en distintos países, incluso en el Caribe, prioritariamente, ¿cierto? Vienen desarrollando una exigencia por reparaciones históricas y por acciones afirmativas como un componente de esas reparaciones. En su opinión, ¿por qué es necesario hablar hoy o continuar hablando de reparaciones históricas para personas afrodescendientes? Bueno, es necesario que hoy continuemos hablando de reparaciones históricas y también de reparaciones integrales para personas afrodescendientes, porque nos damos cuenta de que a pesar de el paso del tiempo y aunque se ha reconocido los derechos de ciudadanía, se han reconocido una serie de instrumentos para que todas las personas podamos tener igualdad y libertad en la mayoría de los estados, vemos que el sistema colonial ha dejado unos rezagos tan profundos en nuestras sociedades que la posición de las personas afrodescendientes en la mayoría de estos países sigue siendo desde un lugar de niveles de insatisfacción económica, social, política. Nos damos cuenta que las brechas sociales siguen siendo demasiado amplias cuando se compara el lugar que las personas afrodescendientes, los colectivos afrodescendientes tienen frente a otros grupos humanos dentro de los países, y si se comparan en el mundo también vemos que estas insatisfacciones son una continuidad. Por eso esa es una de las razones por las que es necesario, pero también hay unas razones de racismo estructural que se siguen dando en este momento dentro de muchos países y que demuestra que la institucionalidad estatal y las sociedades siguen aceptando una pervivencia de actos, prácticas, lógicas que están enmarcadas en el racismo y que siguen lesionando las vidas
y las estructuras familiares, sociales, colectivas de las personas que son descendientes de las africanas y africanos esclavizados. Entonces, vemos que no es un asunto que pasó de moda o no es un tema que puede dejarse de mencionar, simplemente porque creemos que estamos en un momento de la modernidad en donde ya los derechos son para todos, porque en este momento, al reconocer los estados que el delito de lesa humanidad de la esclavización y la trata transatlántica produjeron una serie de rezagos para los pueblos afrodescendientes, ese reconocimiento lo que hace es darle a estos estados y a los gobiernos, independientemente de cuál sea, una obligación económica, una obligación política, de que las brechas que todavía existen tienen que ser cerradas. Y en la medida en que esas brechas no se cierren, vamos a tener que seguir hablando de la necesidad de que existan reparaciones, de que exista una reparación no solamente en el tránsito histórico, sino que la reparación sea integral. Cuando hablamos de reparación integral es que impacte muchos de los aspectos de las vidas de las personas afrodescendientes que todavía se encuentran en situaciones de rezago. Claro, profesora, a propósito de las brechas, lo que sucedió en el 2018 con la reducción de la población afro en los resultados del censo en Colombia y lo que acaba de suceder en Ecuador, en los resultados del 2023, donde la población en general aparece reducida y de manera muy drástica la población afro. Nos haría pensar sobre qué pasa con esas brechas y cuál va a ser, digamos, la postura del Estado frente a políticas públicas. Y ahora consideran que la población es menor, pero también nos hace pensar de que de pronto no se trata de simples fallas de los sistemas estadísticos, sino que ya estamos viendo, ¿no?, un patrón. ¿Cuál es su opinión al respecto a propósito de ese racismo estructural y las brechas que en vez de cerrarse se han abierto mucho más después de la pandemia? Mi opinión respecto al tema es que, como usted lo menciona, profesora Arboleda, esto es una alerta, es un llamado de atención que tenemos que las personas afrodescendientes y sobre todo los colectivos que trabajamos desde la defensa de los derechos en el sistema jurídico, tenemos que empezar a notar, pero también tenemos que empezar a posicionar dentro de instancias internacionales, porque lo que se está demostrando es que desde hace mucho tiempo se está desarrollando el discurso de que en la medida de que se haga el conteo estadístico, la política pública puede dar respuesta a las necesidades de las poblaciones y de los colectivos, y que sería una respuesta que estaría dirigida en esa medición o en esa cantidad de personas que existen. Lo que nos están queriendo decir con estas cifras menores que se están presentando es que la intención estatal es reducir los presupuestos y reducir las respuestas estatales para generar una menor atención a las personas afrodescendientes. El caso de Ecuador es gravísimo porque es casi la mitad de las personas que aparecían en el censo anterior, pasando del 7.2% al 4.9%. Tenemos que entender que eso lo que está mostrando es que hay unos gobiernos que tienen la directriz o la intención de generar una respuesta estatal que, además de que no va a cerrar las brechas históricas, va a responder de manera mucho menor a las poblaciones que realmente existen en estos países. Entonces, este llamado de atención tiene que convertirse en un sistema de alianza y acompañamiento entre los colectivos, no solamente de las organizaciones sociales, sino también los colectivos que estamos trabajando por la defensa de los derechos, para poner esta denuncia y para hacer presente el hecho de que, aunque los estados saben que tienen obligaciones con los pueblos afrodescendientes, están buscando estrategias y maneras para no dar respuesta a esos requerimientos y esas demandas que vienen desde hace tanto tiempo. Gracias, profesora. En ese marco, la educación parece ser un lugar y un sistema estratégico para la transformación de estas condiciones de exclusión. En marzo pasado se conmemoró en la Universidad de Brasilia los 20 años de la ley de cuotas o de acciones afirmativas para el ingreso de estudiantes afros, pobres, indígenas en Brasil.
y bueno, es un hito en la región. En los otros países el proceso comenzó, ¿no?, en la misma década posteriormente. Hoy se inaugura un debate que requiere mucha investigación y mucha reflexión por las reparaciones históricas para profesoras y profesores afrodescendientes, porque la última convocatoria del BID, por ejemplo, reconoce de que las profesoras están subrepresentadas en la educación superior, sobre todo en las áreas de ciencia, tecnología, matemáticas y física. En su opinión, ¿de qué forma se materializan las reparaciones históricas con la posibilidad de vincular mujeres y hombres afrodescendientes como profesores, profesoras, investigadoras en la educación superior en América Latina y el Caribe? A mí me parece muy importante esa pregunta, profesora Arboleda, porque quisiera empezar contestando que dentro de estas discusiones que se producen en materia de reparaciones históricas, reparaciones integrales para pueblos y nacionalidades, y específicamente para personas afrodescendientes, suele aparecer una interpretación que cree que las personas afrodescendientes hacemos esta exigencia porque quisiéramos quitarle los derechos o reducirle los accesos a otros grupos humanos que hacen parte de nuestras sociedades y de nuestras colectividades. Y lo cierto es que estas reclamaciones que estamos desarrollando son para que realmente los estados generen un ejercicio de repartición de la riqueza que se produce en nuestros países de una manera equitativa, de una manera igualitaria, de una manera inclusiva, sin que las personas de ascendencia africana tengamos que seguir ocupando los lugares más rezagados de la sociedad, sin que se produzca lo que David Harvey llama una acumulación por despojo, sin que los territorios de las personas afrodescendientes sigan siendo extraídos, sus riquezas, sigan siendo expropiados de todos y cada uno de los elementos que durante tantos años han constituido una riqueza cultural, social, política y que ha hecho el acervo de quienes somos en este momento en una reconstrucción y un renacimiento como la diáspora africana en América Latina y el Caribe. Entonces, es importante esto porque eso nos permite entender que nosotras y nosotros, al pedir el ingreso a las universidades, al pedir el ingreso como profesoras, profesores, investigadores y docentes, lo que estamos diciendo es que vamos a construir un diálogo social, un diálogo político que permite que la voz de las personas que no ha sido tomada en cuenta durante tanto tiempo tenga un papel y un lugar integrado en este discurso de la universalidad del conocimiento que se ha desarrollado durante tanto tiempo desde este pensamiento científico, ¿no? Pensamos que la cientificidad realmente es la apertura a las formas de conocimiento, a las formas de entendimiento y a la producción de soluciones pertinentes a los problemas que estamos enfrentando como humanidad. Pero esa voz de las personas afrodescendientes sigue estando acallada y sigue estando ubicada en el lugar de subordinación. Entonces, es necesario que no solamente se genere un discurso etéreo que no se materializa, que no se concreta, y la manera de concretarlo es específicamente permitiendo que, además de que las personas afrodescendientes podamos cumplir con todo el ejercicio de política meritocrática que nos exigen y que efectivamente estamos cumpliendo y estamos presentando, que dejen de ponernos estos techos de cristal en donde no nos permiten que esos ascensos, no solamente intelectuales, sino también socioeconómicos, puedan ser efectivos y puedan ser materializados de una manera efectiva para todas y todos. Bueno, efectivamente, entonces, en la región se conoce que la educación es un lugar de desigualdad, la educación superior, ¿cierto? En relación con la población afro. Bueno, ¿y cuáles serían, profesora, ya como última pregunta, sus propuestas para reducir las brechas históricas que existen actualmente entre personas afrodescendientes con relación a los otros en la educación superior? Pues mira, mis propuestas estarían orientadas a precisamente
invitar a las instituciones educativas del nivel superior, pero también a las instancias gubernamentales, a los organismos de cooperación internacional, a que ampliemos esta reflexión y que veamos que esta no es un conjunto de hechos anecdóticos que simplemente mencionan algunas personas, sino que realmente darle a esta discusión la categoría de una forma de racismo estructural que está afectando de manera profunda a las personas afrodescendientes y a las mujeres de manera más profunda. Entonces, la política pública se tiene que cambiar, se tiene que transformar, pero lo que decimos cuando solicitamos que se genere un cambio de políticas institucionales y de políticas públicas no es que nos regalen, sino que si ya cumplimos con todos los criterios y las exigencias, que efectivamente se permita que las mujeres y hombres afrodescendientes tengamos la posibilidad de acceder y de demostrar cuáles son todas esas riquezas, todos los conocimientos y todos los saberes que podemos integrar e involucrar a todo el sistema de formación de carácter nacional e internacional. Entonces, creo que un elemento fundamental es, primero, la apertura de la discusión, pero segundo, que se tomen medidas concretas, que se tomen decisiones institucionales, que se hagan las transformaciones y que ahí sí es cuando se integran los dos elementos de los que se habla en las nuevas discusiones que se están posicionando a nivel latinoamericano y del Caribe, que no es solamente hablar de reparaciones históricas, que tenemos que integrarlo con las reparaciones integrales, pero también tenemos que hacerlo a través de un conjunto de acciones afirmativas que permitan que esta transformación de nuestras sociedades se generen de una manera real y que produzcan cambios concretos para todas y todos. Bueno, profesora Francia Jenny Moreno Zapata, muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación de la revista Spondylus y de la Cátedra UNESCO Afroandina de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito. Si quisiera dar palabras finales de despedida. Gracias, profesor. De nuevo, yo reitero mis más sinceros agradecimientos. Celebro mucho esta iniciativa que está desarrollando la Universidad Andina Simón Bolívar a través de la Cátedra UNESCO, porque demuestra que estos requerimientos y estas necesidades que tenemos y que muchas veces no llegan a ser de interés de quienes toman las decisiones gubernamentales, pueden llegar a instancias como esta y convertirse en un impulso para que realmente a través de la academia, a través de la sociedad, podamos incidir positivamente en las transformaciones que nuestras sociedades están necesitando cada vez de manera más urgente. Muchísimas gracias y bueno, cuenten conmigo para cualquier espacio posterior. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Muchas gracias.